Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Bueno, desde la última semana que nos vimos hasta esta, tuvimos indicadores económicos que vamos a repasar en un rato, de todo, mucha información para analizar qué es lo que está ocurriendo, y tuvimos 4 resultados importantes en 4 provincias del país, que ahora te vamos a estar hablando y explicando algunas cosas, pero son el caso de Alberto Rodríguez A. en San Luis, que obtuvo la victoria, Melella, que no recuerdo el nombre de pila, pero acá me van a ayudar. Gustavo Melella. Tocayo. Allá en Tierra del Fuego tuvimos el resultado de Gildo Insfran, bueno, amplio triunfo en la provincia de Formosa, y el caso de Omar Perotti, que terminó por 4 puntos imponiéndose en una disputa fuerte con el socialismo, después de muchos años de socialismo, ahí en Santa Fe. Ya que mencionaste a Perotti, nosotros estuvimos haciendo una cobertura, ¿te acordás? En la apertura de un centro oncológico en Sunchales, y acá hay un tema de mérito de quien hace mucho trabajo de campo. Recorrió toda la provincia con todos los sectores y de alguna manera en una provincia, bueno, para recordar qué fue lo que pasó en la elección anterior, que había 3 tercios, uno había sido Miguel del Cel y estuvo cerca, no tan cerca, y en este caso, bueno, logró esa barrera superarla, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el factor común que se viene observando ya a lo largo de todo el país en estas elecciones desdobladas que vienen teniendo lugar es que el oficialismo, ¿sí?, los candidatos apoyados por el oficialismo, por Cambiemos, vienen teniendo muy malos resultados, ¿no? Generalmente terceros lugares, terceros puestos en muchas provincias. Es cierto que hay realidades, digo, no es correcto, y vamos a estar hablando con un analista político esta noche de esto también, pero es cierto que a veces no es correcto hacer la traspolación lineal hacia la cuestión nacional de todo esto. Vamos a hacer lo siguiente. Algunos medios de comunicación que defienden a la fórmula Fernández dicen esto es extrapolable. El gobierno nacional dice no es extrapolable. Hoy un especialista nos va a explicar si corresponde una parte o no de la extrapolación. Hacemos una suma aritmética y decimos, bueno, acá se le cayeron tantos votantes, a Cambiemos, a algún lado van a parar. Bueno, todo esto lo vamos a analizar hoy, ¿no? Sí, vamos a estar analizando esta cuestión porque, como te venimos diciendo este año, nosotros acá te seguimos muy de cerca la economía, hablamos y te contamos qué está pasando con detalle con la economía. Este año la clave está en la política domina, toma el centro de la escena, y gran parte de lo que está pasando con la economía tiene que ver también con estas situaciones que se van dando en el esquema político este año de cara a el gran evento de este año, que es la elección nacional, que tendrá lugar allá por octubre o eventualmente en una segunda vuelta en el mes de noviembre. Agustín, bueno, un tablero político que parece un tablero eléctrico. Y digo tablero eléctrico y no me refiero al corte de luz de la semana pasada, que sí, nos acompaña hoy un especialista y todavía. ¿Vos te imaginás si esto le hubiera ocurrido al gobierno anterior, cómo salían con las cacerolas a incendiar el país? Y de alguna manera
hubo una cierta aceptación a la poca información que dio el gobierno. Pero a ver, este escenario que vos dijiste en la apertura del programa, fíjense qué paradoja, ¿sí? Un gobierno, un movimiento antiperonista que elige un peronista para ganarle al peronismo. A ver, movimiento antiperonista. Estamos diciendo 70 años de peronismo y aparece Ángel Pichetto. Aparece Pichetto para ganar una fórmula peronista. Fernández, ¿sí? Fíjense qué paradoja se está dando en este escenario. Otro tema que ya el caso de Juan Manuel Urtubey como compañero de fórmula de La Baña es una cuestión de tablero completamente peronista. Pero te voy a decir algo. Sin embargo, Juan Manuel Urtubey, que lo hemos entrevistado en este programa, mantuvo su postura desde el principio que dijo, ni Macri ni Cristina, ¿sí? Ese dato, tomalo o dejalo, pero ese dato se mantuvo dentro de esa línea. Lo más sorpresivo fue lo de Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto que dijo que era, o sea, que salió a atacar, que salió a desafiar un tema judicial, y me refiero a un tema judicial, el Consejo de la Magistratura, que hubo una presentación del juez de Ramos Padilla, que es el padre de Alejo Ramos Padilla, una presentación en la cual pide la recusación. Y Pichetto que había dicho, si quieren judicializarlo, estoy dispuesto a hacerlo. Pichetto que dijo que Axel Kicillof era comunista, que pertenecía al comunismo, ¿no? Y hubo un comunicado especial del Partido Comunista referido al tema, ¿no, Agustín? Sí, medio en sorna, y después el propio Axel Kicillof salió a aclarar que, bueno, nunca perteneció a formalmente a ningún partido que tenga que ver con eso, digamos. Después, bueno, habrá que ver cuestiones ideológicas de un lado o del otro. Pero digamos. Si querés vamos al ámbito de las provocaciones. Si esto, la extracción, la muestra que hizo Miguel Ángel Pichetto para decir que pertenece al Partido Comunista porque integró una lista en la UBA, que es TNT, sí, creo que era tonto, pero no tanto, algo así. Bueno, TNT. Les quiero comentar que en esa lista, abajo, ¿sabe quién estaba? Estaba Axel Kicillof arriba. ¿Sabe quién estaba abajo? El presidente del Banco Central, Guido Sandleris. De alguna manera para que, si trabaja con esa línea editorial, siga con la misma y llegue hasta el presidente del Banco Central. Y otro tema que me imagino que Agustín Datelis, no sé si se tiró al piso o no, pero Federico Sturzenegger dijo que la inflación para fin de año va a llegar al 1%. Quiero aclarar que la agencia Bloomberg, que no es una agencia kirchnerista, ni peronista, ni nada por el estilo, dijo que está prometiendo lo que no pudo cumplir, ¿no? Sí, a ver, digo, primero, que haga proyecciones en materia inflacionaria Sturzenegger ayuda tanto al gobierno como declaraciones de algunos, de Daddy Brieva y algún otro que vos dijiste, ayuda a la oposición, ¿no? Digamos, me parece que salir de parte de quien fue presidente del Banco Central fracasó sistemáticamente con estas posiciones que vino manteniendo con proyecciones de inflación, cuando está la famosa foto aquella del 10 más menos 2% con proyección para todo el año que terminó casi en 50, que ese mismo Federico Sturzenegger, que todavía va a tener que dar explicaciones por lo que hizo con las reservas del Banco Central, a la vez que se devaluaba la moneda, se quintuplicaba la meta que se había puesto inflacionaria. Bueno, en el medio de toda esa situación que todavía no aclaró, salga a hacer una proyección desde afuera de inflación y a marcar un 1% mensual para fin de año, que nadie está proyectando, ningún analista privado, ni siquiera aquellos que tienen una afinidad y un vínculo muy estrecho con el gobierno, están proyectando una desaceleración tan fuerte. Bueno, llama la atención. Además, si una desaceleración tan fuerte ocurriera en los precios, lo que tendrías como contracara sería una caída tan profunda de la actividad económica que llevaría a un escenario que no sería soportable, y no creo que el gobierno enfrente esta situación de elecciones con una recesión que se profundice más todavía de lo que ya tenemos. Y ya que estamos entonces, aprovecho y repaso algunos vas a tirar los números, sí, pero déjame que te haga el preámbulo de los números que vas a tirar. Y el preámbulo está atado a lo político. ¿Y por qué digo esto? Digo porque hay un Mauricio Macri que está pesificado. Y cuando digo Mauricio Macri pesificado, hago referencia a que hay unas encuestas que le dan que mejoró la imagen desde que el dólar está quieto. Y por eso te digo, acá te hago la intro de que el dólar está quieto, porque no se habla de fuga de capitales, no se habla de caída de reserva, no se habla de lo que representan los intereses de la LELIQ, no se habla de la deuda del Fondo Monetario Internacional, no se habla de la pobreza, no se habla de la inflación mayorista, no se habla de nada. Se habla que Macri, de alguna manera, va subiendo la imagen en la medida
que el dólar se mantiene quieto. Flor de paradoja, ¿no? Sí, tal cual. Y esto pareciera que es así. El gobierno sabe que es así. El año pasado sufrió el efecto inverso. Cuando el dólar se devaluaba fuertemente y no lo podían parar en el medio de la corrida, se deterioraba muy fuertemente la imagen del presidente, la intención de voto. Entonces, entendiendo esa situación, es que de manera muy artificial, como ya te explicamos acá en otra oportunidad, están conteniendo ese precio fundamental de la economía, que es el tipo de cambio, el valor del dólar, y generando esta situación de control de la situación después de lo que pasó el año pasado, pero, te repetimos, a un costo enorme. Y ahí recordemos también que atrás de esto está el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, otorgándole a la Argentina el préstamo más importante que dio el organismo en toda su historia, una Argentina que hoy representa el 65% del total de la deuda que el Fondo Monetario tiene colocada en el mundo, y donde además el propio Fondo Monetario ha cambiado las reglas de juego a lo largo de los últimos meses y hoy permite lo que dijo que nunca iba a permitir, que es que la Argentina pueda utilizar esos dólares que ingresan por préstamo del organismo para intervenir en el mercado cambiario y frenar si hay una presión sobre el precio del dólar. Hoy por hoy, con la sola amenaza de intervención, se está conteniendo, y eso es lo que sostiene o mejora la imagen del presidente de cara a las elecciones y en las encuestas. Agustín, si te parece, vamos a los números. Ibas a mencionar vos caída en la actividad económica, Producto Bruto, a ver, inflación, comenzamos por ahí. Sí, tal cual. Se conocieron datos muy importantes en los últimos 2 días vinculados con lo que está pasando con la economía. Uno de ellos, la inflación mayorista. Vos lo marcabas hace un rato. Tenemos una placa, ¿vas a tocar ese tema? Pasemos la placa de inflación mayorista, si la tenemos ahí, porque es muy importante hacer una comparación del mes y la comparación interanual. Bueno, recordemos primero que veníamos de que el gobierno celebró ese dato que está ahí arriba, el 3,1 de inflación minorista, porque dijo se está desacelerando. Recordemos que venía de 4,7 en marzo, de 3,4 en abril, se celebró el 3,1. La lectura es que si en el marco de esta recesión profunda, con el apretón monetario que está llevando adelante el Banco Central, seguís con registro de inflación por encima del 3%, bueno, la situación te marca que es muy complicada. Pero lo que se suma para complicarla aún más en las últimas horas... Permíteme, a la gente, los que nos siguen, nos escriben, a las vías de comunicación. Cuando hablamos de minorista, es el índice de precio del consumidor. Es lo que te dicen a vos todos los días de lo que te sale a vos el supermercado. Vamos a la placa de nuevo, así Agustín lo desarrolla. Y cuando dicen la mayorista, es la que reciben los supermercados. Te lo simplifico, no es tan sintético como lo hago, que es diferente. La de arriba es la que recibís vos. La otra es la que reciben los supermercados. Los supermercados si dicen cayó el consumo y ahora aguanto un poquito y en algún momento lo traslado, ¿no, Agustín? Claro, que se termina trasladando. La inflación mayorista te captura qué pasa con los precios en los primeros eslabones de la cadena productiva, digamos. Entonces después, si eso crece a un ritmo muy sostenido, termina llegando a la minorista, termina llegando a la góndola, ahí donde vos vas y enfrentás los precios todos los días, porque si la mayorista aumenta mucho más que la otra, en algún momento se comprimen la rentabilidad del minorista y tiene que trasladarlo a precio porque si no, no tiene forma de soportarlo. O sea, al final del camino llega, en un contexto recesivo como este, a veces tarda un poquito más en llegar. Agustín, ahí tenés la comparación interanual y ahí sí es muy importante el análisis tuyo, porque miremos la interanual. Claro, estamos hablando de 11 puntos de diferencia entre la minorista, repito, la que vos tenés cuando vas al supermercado y la que recibieron los que te venden a vos. En este caso, los almacenes, los supermercados, obviamente otros rubros, pero para simplificarlo. A ver, bueno, por Agustín. eso te explica que la inflación minorista, que es la que todos miramos todos los meses, vaya a seguir siendo persistentemente alta, probablemente en torno a este último dato de 3% que tuvimos para mayo, a lo largo de los próximos meses. Hay proyecciones que para junio ya dan cuenta de algo más cerca, alrededor de 2,5%. Vamos a ver porque cuando estaban esas proyecciones no se había conocido todavía el dato mayorista que sorprendió. Nadie esperaba que la inflación mayorista del mes de mayo alcance casi el 5% como terminó alcanzando, sobre todo en este contexto de estabilidad cambiaria, porque la inflación mayorista es muy sensible de manera directa a lo que pase con el tipo de cambio. Bueno, la realidad que en estabilidad cambiaria, en un contexto de recesión, con tarifas planchadas, postergadas para, por lo menos para los usuarios residenciales, postergadas para después de las elecciones, bueno, que sigas teniendo esta presión inflacionaria es un dato importante, ¿no? Pasamos a otro tema, otro dato de la inflación que tenemos la placa ahí, nos estaban preguntando. Vamos a la canasta básica alimentaria y la tenemos. Ahí está, la canasta básica. Bueno, la canasta básica es aquella que mide la línea de la pobreza, ese nivel de ingresos que te determina a partir de dónde sos o no sos
pobre, esto está hecho para una familia tipo, tengamos en cuenta, una familia tipo, una pareja con 2 hijos, ¿sí? Ahí tenemos el dato anterior 29.493, subió hasta 30.337, en 12 meses esta canasta subió 61,1%. Agustín, primera reflexión, se dio a conocer la inflación del índice de precio del consumidor 3,1, ¿no es cierto? Y acá nos está dando 2,80 y pico, o sea, por debajo del índice de la inflación la canasta de pobreza, ¿no? Sí, dato sorprendente, ¿no? Solo en este mes. La realidad, cuando tomás el acumulado, que es lo que cuenta, tenés un 61,1% por encima del 57% que te marca la inflación minorista. Esto porque, lo venimos diciendo, hay un sesgo muy fuerte en aumento de precios de alimentos y algunos productos que componen más fuertemente, pesan más en la canasta básica. Después tuviste también un aumento en la canasta que se utiliza para medir indigencia en Argentina. La tenemos acá la placa. Vamos con la canasta de indigencia. La desde un nivel de 11.844 a 12.087. Uno dice 12.000 pesos. Bueno, esta es una canasta que mide una situación de indigencia. La indigencia te mide los requerimientos calóricos mínimos para subsistir o no. Digamos, estamos hablando de una medición muy básica, y esto de nuevo se refiere siempre encima a un grupo familiar tipo. Pero te completo con un par de datos porque se nos va el tiempo. Un dato importante que salió en las últimas horas, la caída del Producto Bruto. El Producto Bruto Interno es la medida básica de la actividad que tiene una economía. El primer trimestre de este año, en relación al mismo del año pasado, cayó un 5,8%. Es una caída muy fuerte y completa, 4 trimestres consecutivos de variaciones así interanuales negativas. Esto técnicamente en economía, cuando tenés más de 2 trimestres consecutivos, ya podés estar hablando de recesión. Es decir, que la economía continúa en recesión. Y otro dato que se sumó en las últimas horas tiene que ver con el desempleo, la variable por detrás de esto. Te cae la actividad, te cae la producción, etcétera, te aumenta el desempleo. El desempleo volvió a los 2 dígitos, 10,1% para el primer trimestre de este año, desde el año 2006, que se había abandonado esta situación de 2 dígitos, y hoy se vuelve a ese nivel. Esto implica 2.090.000 trabajadores que no tienen empleo, lo buscan activamente y no lo encuentran. ¿Por qué? Bueno, justamente por el dato que te dimos antes, porque la economía está en recesión. Agustín, Cristiano Rattazzi dijo que no es grave 2.000 suspensiones en el sector, ¿no? No, dijo que no es grave, que tampoco es grave la reducción de salarios. Suspensiones en el sector porque están cobrando un 75% de los salarios. La primera pregunta, si los trabajadores pasan por la casa Cristiano Rattazzi para pedirle el aumento de los costos que estamos viendo acá en el programa. Y ya que hablaste de despidos y demás, vamos de lo macro a lo micro. A ver, señores, la semana pasada comentamos Pelo Pincho, todas las semanas comentamos una pyme. Tenemos otra que era muy rico, los alfajores Estancia El Rosario. A ver, alfajores cordobeses, a ver si lo tenemos ahí. Y también otro de los datos que se dio a conocer, a ver si tenemos la placa, la fábrica de alfajores Estancia El Rosario de Córdoba, con 95 años, despidió el 80% de su personal, ¿sí? Y está en un proceso de conciliación obligatoria. Fíjense cómo cada dato, ¿sí?, se traslada a lo macroeconómico cuando pasas estos números. Tal cual. Bueno, habiéndote contado todo este escenario económico, pasamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche. Te cuento primero, arranco por mi derecha, está Hugo Aime, o Jaime, nunca sé cómo decirlo. Aime. Consultor y analista político. Presento a todos los invitados que tenemos y ahora ya arrancamos. Está el ingeniero Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía. Vamos a estar hablando también política y sociedad. Energía, política y sociedad. No la energía sola y separada. Vamos a hablar del tema del apagón. Y Gustavo López, que es presidente de Forja, que vamos a estar hablando de política, pero en particular vienen de un triunfo muy importante allá en Tierra del Fuego. Bueno, voy a arrancar con Hugo. Sí, con Hugo y con el análisis político. Primer pregunta que te hago, porque venimos de describir un escenario económico muy complejo, de crisis, te diría, de la Argentina. En este escenario de crisis, sin embargo, muchos analistas políticos y muchas mediciones que realizan lo ven al gobierno competitivo. La pregunta es, ¿por qué en este escenario? ¿Cuál es la estrategia que explica que en este escenario el gobierno siga siendo electoralmente competitivo? Cristina Kirchner, es la primera respuesta que doy. Ajá. O sea, estamos hablando de la negatividad o el contrapunto. O sea, la situación es la siguiente. La gente no solo vota por el bolsillo, sino por su sistema de valores. En la Argentina hay un mínimo, un 35% del electorado que se define claramente como antiperonista. Y además hay un antikirchnerismo fuerte, digamos, el 50% de los argentinos
creen en la corrupción de la expresidenta. En el momento que Cristina se pone enfrente, aunque no esté en el rol protagónico, se haya movido ese rol protagónico para dejárselo a Alberto Fernández, de alguna forma, inmediatamente, más allá del dólar, porque la inflación no se dio, la percepción de la población es que la inflación está en 50, va a estar en 50 puntos este año, pero hay un crecimiento en la aprobación de gestión del gobierno, en la confianza. Por ejemplo, en el mes de abril la confianza en el gobierno estaba en 25 puntos. Yo acabo de tener una encuesta hace 8 días, ya subió a 31 puntos. Los votos del gobierno yo los ubico en este momento en 28 puntos, pero es muy probable que pasen los 30. O sea, no hay, por eso, digamos... Y disculpa que en esa medición vos decís 28, 30, ¿y qué te da, cuánto mide la fórmula Fernández-Fernández? Y en una PASO 41 puntos. Sí, lo último que yo cerré es 41 a 28 y medio, aproximadamente. Ahora vamos con este escenario de la, bueno, por un lado la negatividad y por el otro lado, como arrancamos en el programa diciendo, la gente, te lo preguntó Agustín, pero no evalúa una serie de datos que nosotros analizamos, inclusive la negatividad vinculada con la corrupción tampoco evalúa casualmente el sector energético y los grupos económicos que integran el sector energético. Y voy a este tema, negatividad por un lado y la composición de las fórmulas, porque vos dijiste muy bien, la negatividad es antiperonista, pero eligen un peronista para combatir en todo caso a un antikirchnerismo. A ver, en primer lugar, yo no llegué a medirlo a Pichetto en la fórmula. Yo medí en realidad a Macri Vidal, que me parece que era lo más fuerte, además una forma técnica de resolver el problema del corte de boleta en provincia de Buenos Aires y el arrastre de Vidal hacia el presidente. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo de Pichetto es muy inteligente por parte del gobierno, porque de hacer un discurso como hacía Peña, que el problema eran los 70 años de gobiernos peronistas fracasados, no pueden seguir hablando de eso. Entonces va a ser una campaña mucho más abierta, pensando en retomar dirigentes del peronismo que se le habían ido. Digamos, por ejemplo, algunos dirigentes de Avellaneda que habían estado en Cambiemos se habían ido, ahora vemos que están volviendo. Y un discurso que va a ser un discurso sobre la Argentina y su futuro, porque digamos, el discurso de Pichetto es discutamos sobre el capitalismo finalmente, qué tipo de capitalismo queremos, ¿no? Ya no vamos a discutir que el mejor equipo de los últimos 50 años, que este es el único camino, que el problema son los peronistas. Eso cambia el escenario electoral, así que yo no tengo números, pero requiere entonces del lado de enfrente mucha inteligencia de campaña, una estrategia inteligente, equipos técnicos, o sea, bueno, entonces hay un desafío electoral, entonces es muy difícil hoy hacer una predicción electoral definitiva, es decir, en lo previo uno diría, hay 70% de opositores al gobierno, 30% de adherentes, tiene que ganar la oposición. Y sí, pero también la oposición va a tener que demostrar algunas cosas, que tiene idea de qué quiere hacer con el país, que no es solo, se dirige no solo al núcleo duro del kirchnerismo, a esos 30 puntos que dicen, yo antes vivía mejor y quiero que vuelva Cristina y no me importa nada. Van a tener que las elecciones se ganan sobre el centro, siempre gana uno de los extremos, pero se ganan sobre el centro. Y eso requiere entender que hay gente que dice, mirá, a mí no me gusta ninguno de los dos. ¿Qué te parece la incorporación de Sergio Massa encabezando la lista de diputados y cómo sería la ecuación? En principio, ¿sinergiza o no? Absolutamente. En primer lugar, porque Massa, ya la desaparición de Massa como competidor, hay 9 puntos que estaban y que no están más en el escenario electoral. ¿Se trasladan los 9 o una parte? Por lo menos lo que nosotros tenemos medido, entre 5 y 6 puntos se trasladan en provincia de Buenos Aires. Se pasa de un escenario de una Cristina, Alberto y Cristina, más o menos de 42 puntos a 47, 48 puntos. O sea que sería muy fuerte. Pero me parece que hay un elemento cualitativo que agrega. A ver. Cuando ayer Massa dice, yo tengo mi independencia y estoy en desacuerdo total con lo que dice Zaffaroni, está diciendo, hay otras banderas, no es solo la del kirchnerismo duro la que está en juego. Y así como Pichetto abre el escenario, Massa también abre el escenario para la oposición. Quiere decir que son dos juegos de inteligencia
Y lo de Massa me parece que ha sido inteligente por parte de la fórmula. Y ese juego, la provincia de Buenos Aires, es cierto que falta definir un candidato, porque la fórmula Labaña-Urtubey todavía no ha dicho quién va a ser su candidato en la provincia. Así hoy como están las cosas en la disputa, Axel Kicillof y María Eugenia Vidal. ¿Vos estás viendo algo muy peleado? Eso está, cuando uno mide 1 contra 1, está empatado. El problema es cuánto Macri la tira hacia abajo a Vidal y la tira un poquito para abajo, y cuánto Cristina lo levanta a Axel. Y Alberto y Cristina lo levantan a Axel. Y eso es un juego de hipótesis para las encuestas bastante complicada. Igualmente hay que pensar lo siguiente, ¿no? En el 2015 hubo 8 puntos de corte de boleta. Quiere decir que el corte de boleta va a existir per se, porque ya hay una práctica de corte de boleta, y además hay una parte de la dirigencia que va a decir a quién querés de presidente, Alberto, pero vota Vidal, digamos. Entonces, ahí se va a establecer un juego que también necesita discúlpame, en esa complejidad, para relacionar la provincia con lo nacional, tenemos la fórmula en la cual se incorpora con Labaña, se incorpora Juan Manuel Urtubey, y todavía no sabemos exactamente quién va, en provincia de Buenos Aires, va a ocupar la gobernación. Pregunta que hago. La fórmula de Labaña-Urtubey, así como se dice que el riesgo que se corre a nivel nacional, que Labaña le saque los votantes de Cambiemos, ¿la ecuación es inversa en la provincia de Buenos Aires? No, ¿que le pueda extraer votantes al peronismo y no a Cambiemos? No, yo no estoy viendo eso. A ver, el 70% de los votantes de Labaña-Urtubey en segunda vuelta votan Macri. Votan a Macri. Votan Macri. Con lo cual, en realidad, el problema con Labaña-Urtubey y inclusive con Espert lo está teniendo Macri. O sea, Macri está teniendo problemas de fugas potenciales, por lo menos en la PASO, digamos, porque yo creo que hoy hay que mirar la PASO. Yo quisiera recordar la experiencia de 2015. A esta altura, 2015 decíamos que no había segunda vuelta, ¿no? Parecía que Scioli ganaba. ¿Y qué provincia de Buenos Aires? Por eso, era un paseo. No sucedió eso, y por otro lado hubo apatía, en la apatía de la PASO, que acá se puede repetir. Hubo 2 millones de personas que no votaron en la PASO, pero 2 millones que se incorporaron en la primera vuelta y cambiaron todo el escenario. Así que me parece que hoy se puede mirar las perspectivas, se puede analizar las candidaturas. Muy difícil hacer pronósticos. Encima, ese escenario que planteas es interesante, porque en este momento incluso hasta se puede profundizar, porque está muy instalado la idea de que las PASO no sirven para nada, de que van a costar un montón de plata, de que nadie las utiliza, por lo menos arriba, después en algunos distritos quizás sí, pero con lo cual digo, puede darse este fenómeno de nuevo, que mucha gente no vaya a votar a las PASO. Puede pasar tranquilamente por varias razones, porque mucha gente no quiere optar entre las dos fórmulas, más la apatía, más la posibilidad inclusive de que la fórmula de Labaña pudiera crecer un poquito, porque dice, se lo doy y después veo qué hago en primera vuelta. También puede haber voto en blanco. Todo eso son hipótesis en las que hay que pensar. Ahora, un dato muy duro, muy importante, vamos al corte ahora, el tema de los 2 millones de votos de diferencia. Lo dejamos para después del corte para profundizar. Dale, ya seguimos con el resto de los invitados. Quédate ahí cortito y seguimos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.